O sea, uno tiene que sentarse a estudiar. Y es algo que mucha gente no le agrada y se mete porque, quiero plata, ¿verdad? Entonces, estamos muy centrados en la meta, pero no en el proceso. Qué difíciles que son las carreras técnicas, ¿verdad? O las carreras STEM, las carreras que tienen que ver con esto, ingeniería de software, desarrollo de software, ingeniería en sistemas. ¿Qué tan difíciles son estas carreras? ¿Es cierto o es un mito, digamos, que son carreras demasiado complicadas? Siento que, bueno, eso es un poquito contraproducente a lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero si uno se mete ahí por la plata, va a costar porque uno no tiene como la pasión o la paciencia de poder llevar el curso, ¿verdad? O la carrera en sí. Porque al final creo que es más paciencia que dificultad. Porque, y por ejemplo, la traba más grande que hay en carrera eran las mates y las progres. Pero al final todo esto es difícil como a primera entrada, pero uno comienza a agarrarle el toque cuando uno tiene la disciplina de ser constante en aprender. O sea, uno tiene que sentarse a estudiar. Y es algo que mucha gente no le agrada y se mete porque, quiero plata, ¿verdad? Entonces, está muy centrados en la meta, pero no en el proceso. Y el proceso es muy importante. Uno tiene que gustarle hasta cierta medida, ¿verdad? Para que uno pueda seguir. Entonces, no lo veo como algo difícil. Siento que es nada más ser paciente y tener como la habilidad de aprender, de ponerle y desconstruir las cosas que uno exhibe en la universidad, digamos. La vida universitaria no trae manual. Así que creamos el nuestro. Ya empieza Sobreviviendo a la U. Un podcast presentado por CONAPE. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Alejandro Coto y para mí es un gusto estar aquí acompañándolos un episodio más de Sobreviviendo a la U, este podcast que te trae CONAPE. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son todas esas carreras STEM, con un invitado muy especial y que probablemente ustedes han visto ya varios de sus proyectos. Es el creador de Colorblind Pixel, un videojuego de Costa Rica, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más al respecto. Y además el ilustrador de Costa Rica Curiosa, que es un proyecto en conjunto con Melanie, ¿verdad? Y otros. Y Arturo Pardo. Y Arturo también, ¿verdad? Un libro muy especial también sobre nuestro país, sobre Costa Rica. Estamos con Carlos Shouchen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Vamos a hablar sobre estas carreras STEM, ¿verdad? Primero, preguntarte cómo fue tu acercamiento, ¿verdad? Al tema de la tecnología. Sos programador de software, ¿verdad? Sí. Sos ingeniero. Sí. Entonces, ¿cómo nació esta pasión por la tecnología, por el software, por los videojuegos y demás? De pequeño siempre... mi papá era más o menos gamer porque él compró un Play 1, ¿verdad? Okay. Y por asociación yo terminé también jugando videojuegos y casi que de pequeño estuve con videojuegos. Cuando ya llegué al punto de del colegio, mejor dicho, donde ya tenía que decidir qué estudiar, dije, hey, me gusta la parte del arte, dibujar, pero mi papá me decía, no, usted tiene que estudiar algo que deje plata. típico papá chino. Sí. Siempre es como, se estudie en medicina, leyes, ingeniería, algo que deje plata. Y yo, bueno, buscar algo que se asocie un poquito a lo que me gusta, porque a mí me gusta mucho el arte y los videojuegos. Y decía, y ahí, lo más cercano o algo que podría llegar a trabajar en algo parecido en arte es con ingeniería en sistemas, en software, ¿verdad? Entonces, al final terminé eligiendo ingeniería en sistemas. Porque dije, algún momento podría o hacer mi propio videojuego o meterme en la industria de desarrollo. De desarrollo de software y de videojuegos como tal. ¿Cómo nace esta iniciativa de crear un videojuego? Primero contanos qué es, ¿verdad? Colorblind Pixel. ¿Y cómo nace esta iniciativa? Ok, todo esto se remonta hace 5 años. Yo estaba en mi último año de universidad. En ese último año yo llevé una optativa de desarrollo de videojuegos en la Universidad Nacional y yo ahí, como mencioné antes, yo siempre fui fan de videojuegos, siempre tuve la idea de querer hacer un videojuego, por eso me metí a esa carrera, entonces me metí en ese curso y para ese entonces yo estaba, bueno, siempre he sido muy fan de la cultura japonesa y así, y en ese entonces había como un auge de lo estético, ¿verdad? De la estética japonesa y todo eso, y yo noté que los japoneses romantizan mucho lo cotidiano. Tanto cosas muy normales para ellos como el sushi, el ramune, que es una gaseosa que tienen ellos, ramen, todo tipo de comidas y cosas muy normales para ellos, es cotidiano. Y dije, aquí más bien la gente glorifica también lo que están haciendo ellos, o sea, siempre están
llevando no como... vemos hacia adentro, Sí, hacia nuestro siempre país. llevan pines o stickers de sushi o cosas japonesas, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos lo mismo aquí? Aquí también hay cosas que son muy cotidianas, que uno le tiene cariño porque uno creció con eso. La misma fórmula que se ha hecho en Japón. Entonces dije, voy a hacer un videojuego basado en Costa Rica, en ese entonces que yo estaba en ese curso. Entonces hice en pixel art, porque yo crecí con los del DS, con muchos juegos de retros, Minecraft también, De que Nintendo, no es pixel art, ajá. de Nintendo. Entonces ahí creé el videojuego. Empecé con... Ese proyecto de la U tenía 3 niveles. Uno era de San José, que tenía Teatro Nacional, Cartago, que tenía las ruedas de Cartago, y el Fortín de Heredia. Ese proyecto al final no llegó a nada, solamente hice los artes, hice el proyecto, terminé el curso, hasta ahí llegué porque estaba fin de semestre y y había otros cursos. Ajá, otros cursos. Y igual todo eso lo subí a redes sociales y vi que gustó. Entonces ahí más o menos comenzó mi carrera como artista, como Corona Pixel. Entonces estaba haciendo lo del arte mientras seguía estudiando. Al final terminé la carrera. No pensé en seguir lo del videojuego porque yo estaba muy enfocado en crecer en mi carrera, ¿verdad? O sea, ya salí y aún falta porque tengo que llevar otros cursos, certificaciones y otras cosas. Entonces me tomé mi tiempo para crecer yo como profesional y ganar experiencia en la industria, ¿verdad? Y en paralelo estaba haciendo arte en mi tiempo libre como hobby. Al final este hobby de Color and Pixel llegó a crecer tanto que ya se puede decir que es como un segundo trabajo, un emprendimiento, porque pasé de hacer nada más arte en Instagram a llegar a tener colaboraciones con marcas como Dos Pinos, Tropical, Heineken y otras marcas que no me acuerdo ahorita. Y también a vender mercadería, que ya es algo que hago, vender los stickers. Llegué al punto A, al punto B, ¿verdad? En la parte de arte. Entonces ya eso llegó a evolucionar. Y ya llevo 5 años desde ese entonces, ¿verdad? Como mencioné antes. Y ya siento que tuve como la madurez profesional como para decir, estoy bien acá. También la parte como arte, siento que ya llegué a un nivel que digo, ya estoy también más o menos bien acá. Puedo crecer siempre, obvio, en todo. Pero dije, ya estoy preparado para ahora sí comenzar a hacer un videojuego que yo sí quiera hacer. Porque igual en todos esos 5 años yo intenté hacer un videojuego solo y siempre fallé porque... por falta de experiencia, por falta de tiempo, también por inseguridades. Pero ya entonces dije, sí, ya voy a empezar aquí a hacer el videojuego y ya agarré como el valor de empezarlo. Sí, un proyecto que vos te sintieras orgulloso de exponer al público y demás. Y con respecto al tema de la ilustración, porque Costa Rica Curiosa también tiene una ilustración bastante particular, ¿verdad? Bueno, ahora que lo mencionamos al inicio del podcast, ¿verdad? Sobre las carreras STEM, para las personas que dicen, bueno, ¿qué es STEM? ¿Qué es eso del STEM, verdad? De ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, y algunas personas le dicen STEAM por la A de arte, ¿verdad? En tu caso, tenés la tecnología, la ingeniería y el arte, ¿verdad? Como 3 de las ramas, y bueno, las matemáticas que van y las ciencias metidas dentro de tu propia carrera, ¿verdad? De ingeniería en sistemas, exactamente, solo te faltó medicina nada más. Pero ¿cómo fue también el proceso de desarrollar estas ilustraciones de Costa Rica Curiosa, que es un libro que también se hizo bastante popular por la carga cultural que tiene sobre nuestro país, ¿verdad? Con el arte, desde pequeño, yo siempre he sido de dibujar, veía anime y decía, voy a dibujar este bicho. Entonces, boceteaba y dibujaba todo en mi tiempo libre de pequeño. Y siempre me apasionó la parte del arte. Entonces, por mi cuenta, yo aprendí a dibujar. No era el mejor, pero me lo jugaba. Y llegué a la U y ya en ese entonces llegué a un punto que yo dije, ocupo aprender a dibujar ya no solamente como papel y copiar dibujos. Entonces ya comencé a estudiar por mi cuenta, con videos de YouTube y esas cosas. Y ya llegué al punto que le mencioné, lo de la carrera de videojuegos, donde ya más bien comencé a desarrollar la parte del pixel art y me enfoqué totalmente en pixel art. Y ya toda esta carrera que he estado ha sido desarrollar arte totalmente de pixel art costarricense. Por el mismo tema de que me gusta como romantizar lo cotidiano. Ahora, hay chicos y chicas que tal vez vienen saliendo del colegio y dicen, me gusta la tecnología, me llama la atención, ¿verdad? El tema de las aplicaciones, desarrollo de aplicaciones incluso, ¿verdad? O sitios web y demás. Pero qué difíciles que son las carreras técnicas, ¿verdad? O las carreras STEM, las carreras que tienen que ver con esto, ingeniería de software, desarrollo de software, ingeniería en sistemas. ¿Qué tan difíciles son estas carreras? ¿Es cierto o es un mito, digamos, que son carreras demasiado complicadas? O sea, como yo siento que, bueno, eso es un poquito contraproducente a lo que acaba de decir, ¿verdad? Pero si uno se mete ahí por la plata,
va a costar porque uno no tiene como la pasión o la paciencia de poder llevar el curso, ¿verdad? O la carrera en sí. Porque al final creo que es más paciencia que dificultad. Porque, y por ejemplo, la trama más grande que hay por ejemplo, en mi carrera eran las mates y las progras. Pero al final todo esto es difícil como a primera entrada, pero uno como que comienza a agarrarle el toque cuando uno tiene la paciencia. No, sí, también se apasiona o también tiene la disciplina de ser constante en aprender. O sea, uno tiene que sentarse a estudiar. Y es algo que mucha gente no le agrada y se mete porque, quiero plata, ¿verdad? Entonces, están muy centrados en la meta, pero no en el proceso. Y el proceso es muy importante. Uno tiene que gustarle a cierta medida, ¿verdad? Para que uno pueda seguir. Entonces, no lo veo como algo difícil. Siento que es nada más ser paciente y tener como ¿cómo se dice? La habilidad de aprender, de ponerle y desconstruir las cosas que uno recibe en la universidad, digamos. Claro. Sí, y no abrumarse tanto porque todo el mundo dice, esto es muy difícil, porque si es muy difícil, ok, puede ser que sea muy difícil, pero uno no ha empezado, uno cuando llega a la universidad no es como que le llegan y lo golpean así, ¿verdad? Sí. Como que de una, ya duro. No, uno programa todo un videojuego solo. Uno aprende poquito a poquito y ya eventualmente uno ya llegó a un punto en el que ya está en la punta de la montaña, entonces ya no es tan complicado, pero la gente ve la montaña y ya se hizo para atrás. Ahora, es una carrera muy interesante, ¿verdad? O es un área, una industria muy interesante y es la primera vez que lo tocamos acá en el podcast, en este podcast Sobreviviendo a la U, donde ya hemos tenido arquitectos, hemos tenido administradores, artistas, etcétera, pero propiamente de tecnología, este es como el primer acercamiento, ¿verdad? Y te quiero preguntar por el tema de los recursos que requiere la carrera, ¿verdad? A nivel de materiales, qué tan costosa podría llegar a ser esta carrera, ¿verdad? En cuanto a esto, también hablar de cuánto tiempo hay que dedicarle, ¿verdad? Porque como decís vos, es un tema de práctica y que nos cuentes un poco eso, ¿verdad? En tema de materiales, de recursos, qué tanto solicita la carrera. Yo puedo decir que fui muy privilegiado porque mis papás pudieron costear toda la carrera. Y también fui privilegiado porque entré a la universidad pública, entonces es más barato. Entonces, en términos de la universidad pública es barato. Pero mi problema es que mi situación es que yo soy de Guanacaste. Entonces, yo estoy en Heredia. Entonces, ocupaba vivienda. Claro. Entonces, lo más costoso de la universidad fue tener que pasar de Guanacaste a Heredia y costear el alquiler, la comida. En términos de materiales, en la universidad pública tal vez no tanto, porque no hay como tantos gastos o materiales, igual porque es ingeniería de sistemas. Entonces, ingeniería de sistemas no ocupas como, por ejemplo, medicina, comprar libros grandes o materiales para, no sé. Sí, como odontología o arquitectura que necesitan. Que ocupan planos o muchos materiales que son caros. En ingeniería de software no, porque todo es computadora. Todo es computadora y muchos software son craqueables. Eso pasa en la universidad también, ¿verdad? Esto no lo dijimos aquí, pero bueno. Pero sí, eso pasa. Entonces, no hay mucho gasto, pero para personas como yo, que sí venimos de afuera, sí sale caro por el tema del alquiler, porque casi que un alquiler, ¿cuánto puede estar yendo un estudiante un cuartito cerca de la universidad? Como unos... En su entonces, en mi caso, fueron como 150 a 200 mil colones por mes. El tema de sostenimiento, digamos, de alimentación, transporte y todo eso. Eso era solo alquiler. Ya después lo otro, eran otros 200 mil colones en vivir el mes, ¿verdad? En comida, transporte y demás. Un momento, yo sé que este podcast está buenísimo y ustedes quieren seguir con la conversación, pero tengo que recordarles que sobrevivir a la U ahora es más fácil con el respaldo de CONAPE. Pueden solicitar su financiamiento 100% en línea, sin filas y sin estrés. Solo tienen que entrar a la página web conape.go.cr y pueden empezar su carrera el próximo cuatrimestre. Continuamos. Esto te lo menciono porque también para las personas que están interesadas en una carrera STEM que tenga que ver con alguna de estas áreas, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias, la cuota de CONAPE es un poco más cómoda que, digamos, para otras carreras. Ya por sí sola es bastante cómoda, ¿verdad? Porque es un poquitito más, es como el 4,2%, ¿verdad? Del interés. Para las carreras STEM incluso es menos del 4% de interés. Entonces, ahí está un beneficio en caso de que las personas quieran optar por un tipo de financiamiento, ¿verdad? Ya sea para sostenimiento, ¿verdad? O para pagar la carrera, si bien no es una carrera que
que tengan muchos materiales, ¿verdad? Como, No, pero como también sí hay parte que de las agregar solicitudes. que en mi caso fue una universidad pública. Claro, también. Universidad privada ya es otro Ya cuento. es otro tema, ¿verdad? Entonces, también para las personas que anden buscando y merodeando esta opción como a futuro, ¿verdad? Para los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan y siguen el podcast, es una gran posibilidad. ¿Cómo, en tu caso, cómo ha sido el tema, por ejemplo, de mezclar estas dos ramas, digamos, tanto la parte artística como la parte de ingeniería? ¿A futuro cómo te ves, por ejemplo? ¿O a dónde te ves? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Ojalá, en el mejor caso, y tener mi propio estudio de videojuegos. Yo seguir desarrollando videojuegos tanto como para empresas para publicidad o juegos originales míos o haciéndole outsourcing a otras empresas de otros videojuegos internacionales. Por ejemplo, ¿qué le dirías? Porque sí, digamos, sabemos o es de conocimiento que las carreras como ingeniería en sistemas tienen una gran oferta, digamos, laboral, tienen bastante demanda, ¿verdad? Y tal vez por ahí no están tan saturadas como otras áreas, ¿verdad? Pero en la parte artística, ¿qué le podrías decir a un estudiante o a una persona que quiere estudiar diseño gráfico o animación digital o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y dicen, es que es muy difícil vivir del arte, ¿verdad? Y tienen talento y quieren explotar ese talento. Creo que ahí sí me es más difícil como responder esa pregunta porque no me desempeño como artista de forma profesional. Digamos, yo no trabajo como freelancer ni nada. Todo el arte que he hecho ha sido para mis proyectos y por hacer el destino alguna marca me contacta, ¿verdad? Pero así como profesionalmente no. Pero lo que sí puedo aprender como hablando con otros artistas, porque eventualmente he tenido que hablar con muchos artistas y más o menos experiencia propia, que tampoco es tantísima como un profesional, así como alguien que está estudiando, por ejemplo, en la Veritas, es que hagan muchos contactos, porque al final, incluso en ingeniería, no solamente en la parte de arte, es importante hacer demasiado networking, no solamente por el término de argolla, sino que también aprender de otras personas y eventualmente uno crece el portafolio también es importante, y con el networking y el portafolio uno eventualmente va haciendo como showcase de lo que uno sabe, de lo que puede hacer, de lo que sabe hacer, y ya eso va llamando la atención de las personas. Entonces es de estar constantemente en comunicación con todo tipo de personas y participar en varios eventos donde uno sepa que hay muchos artistas y hacer todo ese tipo de intercambio de contactos. Uno podría convertir un hobby o una pasión que uno tenga en algo redituable para el futuro, digamos, como en tu caso, que te gustaba dibujar, que te gustaba los videojuegos, la tecnología, etc. ¿Qué podrías hablarnos sobre el tema de combinar los hobbies con mi carrera profesional? Yo creo que sí se puede, porque ahorita creo que sí puedo básicamente renunciar al trabajo en el que estoy y dedicarme totalmente a Color and Pixel, pero soy muy, ¿cómo se llama? Greedy. Entonces me gusta tener esa seguridad de que mes a mes voy a tener un salario, pero sí se puede. Y si uno tiene la suficiente creatividad y las ganas de hacerlo, creo que uno puede lograr esos proyectos. Porque el problema de los proyectos o porque las personas dicen que no pueden hacer tal proyecto es porque de primera instancia no lo intentan o no lo hacen, no empiezan y si uno no empieza no hay nada. En cambio, si uno lo intenta y lo hace, o puede pegar o puede fallar, y si falla también uno aprendió algo, porque uno cuando aprende es cuando falla. Entonces el problema principal es que las personas solamente no lo intentan y a primera entrada, igual como lo que mencioné en la carrera, lo ven como una montaña muy grande y ya se van para atrás. Hay personas también incluso que dicen, yo me inclino hacia el área de la tecnología, pero soy una persona muy creativa también y me gusta la pintura, me gusta el teatro, me gusta, digamos, varias ramas del arte, el cine, etc. Entonces tal vez están como en esa balanza de qué quiero hacer más, ser más artista, ser más de la parte de tecnología, más ingenieril, ¿verdad? ¿Cómo o qué le dirías a una persona que tal vez está pensando en si una o la otra? ¿Se pueden hacer las dos? Yo creo que es de prioridades de la persona, depende de su situación socioeconómica, ¿verdad? Si es una persona que tiene una buena familia y puede que se fuera al arte, digo, vamos al arte y así. Pero ahora te replanteo la pregunta, digamos, una persona porque puede llegar a ser un mito, ¿verdad? También como que en la industria de la tecnología las personas no son tan creativas, ¿verdad? ¿Puedo yo explotar mi creatividad y mi arte dentro de la industria tecnológica?
en la carrera de ingeniería de software o en general el trabajo, uno ocupa bastante creatividad en el tema de muchas cosas, porque realmente lo bonito de ingeniería de sistemas es que vos te puedes desarrollar en muchas cosas demasiado amplio. O sea, cuando la gente piensa en ingeniería de sistemas y piensa directamente en programación y creación de aplicaciones y ahí estuvo. Pero no, es un mundo muy grande, entonces uno puede desarrollarse en la parte creativa visual de las páginas web, que eso al final también es casi que un arte, de hacer que la página sea bonita para el usuario y sea fácil de usar. También la parte de videojuegos, y todo eso es un arte. Y no solamente tenemos que hablar de arte como... o creatividad en la parte de arte como tal, ilustrativo o visual, sino que ya la parte de resolución de problemas, ya eso es otra parte de la creatividad, de cómo uno llega a solventar algo con pocas cosas. Ahora, vos decís que te inclinaste un poco también por una carrera como ingeniería de software, por el tema de que te iba a dejar dinero, ¿verdad? También, que es muy importante. ¿Cuáles son como esas áreas desde tu experiencia o lo que has conocido, ¿verdad? Conversando con otros colegas y profesionales que tienen digamos, un alto potencial, por ejemplo, en Costa Rica? O sea, como los roles o posiciones. Como dedicarse a la inteligencia artificial, al backend, frontend. Yo creo que en cualquier rol uno está bien. En cualquier área mientras a uno le desarrollo. Guste, tenga un buen portafolio, igual tenga muy buenas habilidades blandas, que al final una persona puede saber mucha tecnología y ser muy, muy crack, ¿verdad? Pero si uno no tiene buenas habilidades blandas, va a ser muy complicado conseguir un trabajo. Entonces sí es bueno que las personas desarrollen habilidades blandas, sepan comunicarse, sepan desglosar las ideas y también en términos de entrevistas saber cómo hacer showcase de lo que uno hace o lo que uno sabe. ¿Qué tan importantes son los proyectos personales en la industria de la tecnología, por ejemplo? Creería yo que para una persona que está empezando, entrando a la industria, es muy importante porque uno no tiene como experiencia, está en cero. Entonces, por lo menos con proyectos uno puede decir, sí, estos proyectos yo los hice. Esto es lo que yo sé hacer. Y no solamente tenerlos ahí, sino que ojalá que estos proyectos los usen usuarios reales. Porque al final cuando uno le menciona el proyecto a un entrevistador o algún manager y escucha que este proyecto se usa, está siendo mantenido y tiene usuarios activos, entonces ya aquí llama la atención porque es como, ok, es un proyecto que es funcional. Entonces ya aquí llama más la atención que solamente decir tengo este proyecto y lo tengo guardado en GitHub, por ejemplo. Sí, perfecto. Carlos, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento y parte de tu trayectoria, tanto como en la ilustración de Costa Rica Curiosa, ¿verdad? Como con tu videojuego y la parte de lo que te gusta, ¿verdad? Del color pixel, ¿verdad? Me dijiste. El pixel art, sí. Pixel art, del pixel art, perdón. Yo creo que es muy valioso también ese tipo de testimonios para los chicos y chicas que tal vez por ahí desde el colegio empiezan como a travesear el tema de desarrollo de software, ¿verdad? Y quieren adentrarse a estudiar una carrera y tal vez muchos de los testimonios o ejemplos que pueden llegar a ver en internet son de otros países o de personas que crean cosas, pero en México, en Colombia, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Costa Rica tenemos bastante talento también, claro, en el área de la tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si nos escuchan y llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. Los invitamos a que vayan a revisar los demás episodios de Sobreviviendo a la U, este podcast que te trae CONAPE. Y recuerden que en las áreas STEM hay una mejor cuota también de interés, ¿verdad? Entonces, para que vayan también al sitio web, a las redes sociales o a los diferentes puntos de contacto, ¿no? Ya sea el número de teléfono o el correo electrónico de CONAPE, para que soliciten su información y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este episodio se termina, pero tu carrera universitaria ya puede empezar. Solicita tu financiamiento en conape.go.cr. CONAPE, préstamos para estudios.